Otro aspecto, profesor, que usted insiste, y es el del pensamiento positivo. Lo ha dicho también hace apenas unos minutos. Incluso el pensamiento positivo es capaz de fortalecer el sistema inmunitario. Es decir, pensar en positivo nos puede ayudar a mejorar nuestra salud física. Sí, y además voy a ir muy directo a lo que nos dice la ciencia en este sentido. Vamos a ver. La parte más anterior de nuestro cerebro, la que está justo detrás de la frente y encima de las órbitas, esa es lo que se llama el área prefrontal. El área prefrontal izquierda, es decir, ese área localizada en el hemisferio izquierdo, tenemos dos hemisferios, izquierdo y derecho, como si fuera una nuez, dos partes. Esa parte, el área prefrontal del hemisferio izquierdo, es la base de las emociones positivas. Se sabe que cuando se sonríe, cuando se intenta encontrar el lado positivo de las cosas, cuando se es generoso, cuando se es compasivo, cuando se vive con ilusión, se sabe, porque se ha podido observar utilizando técnicas de neuroimagen muy sofisticadas, se sabe que este área aumenta de tamaño, es decir, las conexiones se hacen más ricas, hay una mayor neuroplasticidad y toda esta zona, toda este área dedicada a las emociones positivas en el lóbulo prefrontal, digamos que se expande, para entendernos. Bien, la expansión de la zona prefrontal izquierda, la parte dedicada a las emociones positivas, tiene de entrada dos efectos que se han documentado muy bien y en distintos estudios magníficamente llevados a cabo. La primera es una reducción del miedo. Cuando se fortalece esta zona, hay un fascículo que se llama el fascículo uncinado, que conecta la zona prefrontal con los núcleos amigdalinos del cerebro, que es donde se genera el miedo, y ejercen una actividad inhibitoria, es decir, reducen la actividad de la amígdala, es decir, reducen nuestro miedo. Esto es fundamental cuando hacemos frente a la incertidumbre, cuando hacemos frente a la ambigüedad y al cambio. Es decir, vivimos mucho menos asustados, es decir, mucho más confiados. Esto es un efecto muy importante a nivel mental. Pero es que también se ha demostrado que la activación de esta zona prefrontal izquierda estimula el sistema inmunológico, el sistema de defensa. Los leucocitos, los linfocitos, es decir, todas aquellas células que nos protegen frente a agresiones por bacterias, por virus y por tumores. Es decir, no cabe duda hoy, en base a la ciencia más moderna que existe, que tener una actitud positiva en la vida, a pesar de la dificultad, a pesar de los obstáculos, favorece que tengamos confianza porque reduce físicamente nuestro miedo y además potencia nuestra salud porque amplifica la función del sistema inmunológico. Me queda una última pregunta. Hemos hablado de reflexión, hemos hablado de pensamiento positivo y de cómo esto puede cambiar nuestro entorno, incluso pues hacer que nuestra incertidumbre y nuestro miedo se vaya desvaneciendo. Usted habla mucho de sonreír y de sonreír a nosotros mismos y a los demás como una clave para una comunicación positiva. Pero cuando una persona está triste y realmente no le nace esa sonrisa, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál sería su consejo para esas personas que ahora mismo nos escuchan y dicen, si es que yo era una persona alegre, pero desde hace un tiempo no sé qué me pasa, me han superado los problemas o la situación en la que me encuentro, yo quisiera sonreír, pero no sé cómo hacerlo? Entiendo perfectamente a las personas que digan esto, porque tiene todo el sentido del mundo. No es fácil sonreír cuando las cosas no están saliendo bien. No es fácil sonreír cuando uno está teniendo dificultades, se están encontrando con grandes obstáculos. Lo que les diría es lo siguiente: hagan lo que puedan con lo que les quede. Es decir, posiblemente en ese momento no pueden hacer lo que se llama la sonrisa auténtica de Duchenne, que es la sonrisa cuando una persona está verdaderamente alegre, pero que hagan todo lo posible para mover su cara en el sentido de esbozar una sonrisa. El cerebro humano está extraordinariamente conectado con la musculatura facial, con la musculatura de la cara. Los estados de tristeza, los estados de desesperanza son estados mentales y su núcleo, su base estructural, su base física es el cerebro humano. Cuando el cerebro humano recibe una información distinta, una información de que las cosas están bien o están mejorando, él mismo, de forma refleja, va cambiando su propio estado emocional. Se sabe, se ha documentado, se ha visto, lo hemos experimentado, que cuando una persona, a pesar de la dificultad, no pierde la esperanza y dice, algo bueno tiene que salir de aquí, y hace lo que puede para sonreír en la medida de lo que en ese momento siente que es capaz, se dará cuenta de que poco a poco cada vez va moviendo su musculatura facial de una forma más natural. Y también notará cómo su estado de ánimo mejora.
No somos conscientes hasta qué punto el cerebro se está fijando en lo que ocurre en el cuerpo para decidir cómo se siente él. Por eso, todo lo que sea esbozar una sonrisa, aunque cueste, haciendo un ejercicio de entrada de fuerza de voluntad, porque en ese momento uno no siente las ganas de sonreír, al final lleva a sentirse mucho mejor. Y además, profesor, convendrá conmigo que cuando nosotros le sonreímos a alguien, incluso a alguien a quien no conocemos, en el 99,9% de los casos esa persona nos devuelve una sonrisa, y eso es un gran tesoro. Y eso es muy importante por lo siguiente: todos vivimos muy asustados y muchas veces tenemos miedo a los demás. La mejor forma de transmitir a alguien "no tienes por qué temerme" es con una sonrisa. Profesor doctor Mario Alonso Puig, yo sabía que iba a ser un placer charlar con usted y así ha sido. Y además nos quedamos con buenos y sabios consejos. Tenemos que sonreír, tenemos que ser positivos y mirar hacia nosotros, porque ahí es donde está nuestra fuerza. Muchísimas gracias por este ratito de la tarde del domingo con los oyentes de Onda Cero. Un placer. Muchas gracias a ustedes.